Hola a todos. ¿Has sufrido el trato narcisista del gaslighting? ¿Sabes lo que es el gaslighting? Bueno, importantísimo saber identificarlo y reconocerlo, porque si tú eres, vamos a llamarlo así, la víctima del narcisista, eh, sin darte cuenta vas a caer muy fácil en este maltrato narcisista. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a mi canal y eso, pues hoy os voy a hablar de eso precisamente, de identificar el trato, el gaslighting, ¿no? Tan famoso. Bueno, gaslighting, por cierto, viene de una película americana que hablaba precisamente de este maltrato, un marido pues que le hacía creer a su mujer que había una nube de gas, ¿no? Gaslighting, que ahí viene, y que, bueno, pues era pues para que ella se volviera totalmente insegura y perdiera su identidad, ¿no? Esto también se lo dedico a varias personas bueno, que sé que tanto narcisistas en mi entorno, bueno, que no a ellas no se los he dicho, pero otras personas que sí han sido, por decirlo así, víctimas del gaslighting. Os comento de todas maneras que desde el punto de vista espiritual, pues la palabra víctima pues realmente no es correcta, porque es, digamos, es simplemente estar en una polaridad. Entonces, la polaridad, ¿por qué? Porque como no estás centrado en el amor a ti mismo, no hay ese equilibrio, pues, pues el universo te pone en tu sitio buscando la otra polaridad, ¿no? Entonces, el víctima y el victimario como que hacen pareja, por decirlo así. Entonces, visto de una manera neutral, el, pues no existe la víctima tampoco, si vamos a eso. Pero bueno, desde la justicia, digamos, humana, pues vamos a decir que sí existe una víctima, ¿no? Vale. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo identificar el trato gaslighting, que os decía, de nube de luz, de nieve. Bueno, esto es lo que dije antes, gaslighting. Y vamos a hablar sobre definición, algunos ejemplos, señales y cómo reconocerlos. Yo lo reconozco, bueno, pues yo hablo también mucho de mi experiencia personal, porque, no sé, yo creo que he tenido que aprender mucho de mis relaciones y falta de autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces, ¿qué es esta persona narcisista? Bueno, del gaslighting. Bueno, pues es una persona narcisista con rasgos narcisistas que utiliza la herramienta del gaslighting. ¿Qué quiere decir eso? Que no, primero, no todo abuso ¿eh? Implica el ser narcisista y que no todos los narcisistas utilizan esta, digamos, herramienta o medio de manipulación y control que se llama gaslighting, ¿no? Lo que produce esta técnica, que ya te digo, muchas veces esto se hace ni siquiera de forma consciente, tanto por una parte como por otra, tanto por la víctima que lo sufre, entre comillas, y digamos el narcisista, ¿no? O sea, a veces uno ni siquiera es consciente. Por eso, como decía Carl Gustav Jung, a lo que te resistes persiste y la vida nos hace repetir y cometer errores para que a ver si alguna vez nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, lo que consigue este trato del gaslighting, nube de luz, es que la persona, vamos a llamarla víctima, que sufre este tipo de trato o maltrato, pues tiene problemas de identidad, de reconocer sus propios sentimientos, de estar más preocupado del otro, digamos que está totalmente descentrado, desenfocado en sí mismo y pues tiene una enorme confusión. Luego vamos a más adelante ver las señales, ¿no? Pero para ya decirlo así de forma más concreta, el narcisista que ejerce el gaslighting, pues
ya os digo, es alguien con rasgos narcisistas que ejerce un abuso emocional, que no estamos hablando del abuso físico, en este caso, que a veces también puede haberlo, pero no necesariamente, ni tiene por qué ser el fin tampoco, y que utiliza el gaslighting para ejercer poder y control sobre la víctima, ¿no? Y esto pues tiene unas consecuencias, yo digo, de que, ¿qué pasa? Que la otra persona, la víctima, pues se autocuestiona a sí misma, ¿no? Está insegura, tiene unos sentimientos, digamos, hasta de culpabilidad, o sea, no está reconocida en su yo, en su amor propio, ¿no? Un problema de identidad y de reconocimiento de sus propios sentimientos e instintos, ¿no? Digamos que ha perdido la brújula, total. Entonces, ¿cómo diagnosticamos a una persona? ¿Qué rasgos así? Ya os digo, todos, ya os digo, y yo, incluida yo, todos tenemos algo de narcisistas, o sea, porque todos venimos aquí, estamos, ya digo, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, somos... y estamos viviendo aquí gracias al ego, ¿no? Entonces, ya de por sí, el ego, pues tiene rasgos narcisistas, porque el narcisismo es el ego en estado, pues, elevado a la máxima potencia, ¿no? Por decirlo así. Entonces, si vamos a diagnosticar ya unos rasgos más claros, porque aquí las líneas están un poco desdibujadas, ¿no? Entonces, para realmente poder llamarle a alguien con un trastorno de personalidad narcisista, NPD en inglés, pues tendría que haber, digamos, pues unas características, ¿no? Unas señales, indicadores. Bueno, pues primera es que esa persona está totalmente obsesionada con unas fantasías de grandeza en sí mismo, exorbitadas, de poder, que se cree que es lo mejor del mundo, que se cree mejor que los demás, absolutamente, que está en un desnivel total, o sea, está desequilibrado. O sea, es una obsesión con fantasías de poder, de riqueza, de autoexpansión, de belleza también. O sea, no está, digamos, está siempre con esa necesidad constante y esas ideas de grandeza, ¿no? Estamos hablando en este tipo de narcisistas. Ya hemos hablado que existen otros tipos que se manifiestan de diferentes maneras, porque en realidad narcisismo es todo comportamiento que conlleva control o abuso, ¿no?, de la otra persona. Pero bueno, el más claro es la persona grandiosa con obsesiones y fantasías grandiosas de poder, ¿no? De poder, de belleza, de ser mejor que todo, etcétera. ¿Qué es lo que conlleva también la autoimportancia de no saber estar, pues eso, pues exagerar los logros y minimizar, pues, los no logros, ¿no? Entonces, pero ya digo, esto es de manera, digamos, exacerbada. Hay una fina línea, pero es difícil a veces saber, ¿no? Porque todos tenemos que tener nuestro ego, amor propio, pero aquí estamos hablando de finas líneas, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso, ejerce una autoimportancia hacia sí mismo exacerbada, y exagera los logros, y de una manera, digamos, constante, digamos como que al tercer paso, o sea, tercera nota aquí, o característica sería que necesita esa admiración constante, validación, de manera que es parte de su suministro, o sea, vive totalmente en la carencia, o sea, no sabe estar bien, por decirlo así, en su piel, necesita esa validación constante para estar bien, ¿no? Luego, la persona con diagnóstico narcisista también es una persona que carece de empatía, tiene una incapacidad, esto yo creo que es uno de los rasgos, incapacidad de ver en el otro, ¿no? Ver la necesidad del otro, los sentimientos, empatizar de alguna. O sea, hay una falta de empatía total, ¿no? Eso quizás es el rasgo, o sea, ya. Quizá lo otro a lo mejor dices, bueno, nos pasa a todo el mundo, yo quiero ser la mejor, yo quiero ser, no sé, o el mejor o lo que sea. Pero cuando ya no tienes empatía, cuando no eres capaz de empatizar con el otro, y existe esa incapacidad, o sea,
que te importa un rábano, un pito, como dicen, pues ahí ya eso es una señal muy clara. Otra cosa que ya es una especie de paranoia total, el quinto punto, sería que se cree especial e incomprendido, ¿no? O sea, vive en la dualidad total, ¿no? O sea, yo contra el mundo el mundo está conmigo o contra mí, ¿no? Entonces, esa dualidad, o sea, vivir en esa dualidad, no entienden, por supuesto, de interconexión, sino que son especiales y se sienten en el mundo es en contra. Ya os digo, estas son características que, por ejemplo, durante la adolescencia ocurre también, pero estamos hablando de una persona madura, con rasgos narcisistas. Luego, este también es muy interesante, el sexto punto. Se compara totalmente con los demás y siente envidia, siente esa comparación, que bueno, que todos podemos sentir envidia, pero es que ya no llega solamente eso, sino que cree esa envidia que tiene, cree que son los demás que se la tienen a él. O sea, es neurosis total. O sea, tiene envidia en realidad, está siempre como a la defensiva, competencia, pero además exacerbadamente. Pero es que además encima se justifica y piensa que la envidia se lo tienen los otros. Siempre la culpa es de los demás. Séptima señal. Arrogancia, o sea, una persona exacerbadamente altiva, o sea, de forma gratuita, sin necesidad. Otra cosa es decir, bueno, pues esa persona se ha portado mal y tengo derecho a la defensa propia, ¿no? Pero ya, cuando ya de por sí vas por la vida a la defensiva en plan arrogante, pues ya es otra historia, ¿no? Y octava señal. Otra señal es que esa persona, digamos, narcisista, se cree merecedora o sea, de que los demás le deben algo y de una manera irrazonable. O sea, aquí muchas veces hablamos es que tienes que sentirte merecedor y, claro, con equilibrio, pero esa persona narcisista se siente merecedor de una forma no justificada e irrazonable. O sea, está en desequilibrio. O sea, un narcisista es una persona en desequilibrio, con un ego desequilibrado, ¿no? Y que lo proyecta sobre los demás. Y ya está, ya es, digamos, la nueva señal, que sería la utilización, el utilitarismo del otro para conseguir sus medios y fines. O sea, está contigo mientras te pueda utilizar, ¿no? Como una herramienta. ¿Entendéis? Y no necesariamente el narcisista puede ser agresivo ni nada de eso, sino que lo que le importa realmente es salirse con la suya y tener siempre la razón y que el mundo pues es como su sirviente, ¿no? Entonces y no funciona así la vida, ¿no? O sea, no está en equilibrio, verdaderamente no. Su ego no está en equilibrio. Y lo que os decía antes, ojo al dato, que un abusador no es lo mismo de una manera concreta en un momento dado, no necesariamente le vas a esa persona calificar o diagnosticar, no estamos aquí diagnosticando a nadie, pero bueno, calificarla de narcisista, de trastorno de personalidad narcisista y ni todos los narcisistas utilizan el gaslighting. O sea, ¿me entendéis? Hay una fina línea, por eso el diagnóstico es difícil y sí, eso, que sepáis que el gaslighting es una herramienta del narcisista. Que puede ser que una persona en un momento dado, también, ojo, incluso cada uno de nosotros podamos utilizar la herramienta de narcisista del gaslighting y no ser una persona narcisista, ¿no? O sea, vale. Pero es importante, esto sobre todo es cuando es continuado también en el tiempo y la gravedad, ¿no? Bueno, pues entonces ahora sí, esto me parece súper interesante porque es muy difícil de reconocer, porque muchas veces cuando, o sea, te envuelve este maltrato narcisista del gaslighting, que te hace cambiar tu noción, digamos, tu cognición, y cuando ya estás metido como víctima del gaslighting, pues es muy difícil salir. De hecho, a mí esto me recuerda mucho también al trastorno este que había que se llamaba el síndrome de Estocolmo.
Ya os diré por qué, os voy a decir por qué. Bueno, pues formas de gaslighting. Primera, incluso tú sabiendo, o sea, te cuestionas tu realidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque incluso sabiendo que tú estás creyendo que estás seguro de algo, la persona que ejerce gaslighting sobre ti, ya digo, esto tiene que ser de forma, tiene que haber varios de estas casas, pero esta es una, es que niega, o sea, contradice todo lo que tú dices. O sea, contradices allá de por regla es contradicción. O sea, y contradice incluso sabiendo que tú estás seguro. O sea, todo le quiere dar una vuelta, o sea, a lo que tú dices. Te contradice en todo. O sea, es como una guerra. Te contradices. Eso es lo que yo diría que es cuando ya es patológico, cuando es gaslighting, porque una vez, vale, te pueden contradecir porque a lo mejor la otra persona realmente cree lo contrario. Estamos hablando cuando tú ya notas que lo hacen, por decirlo así, con ganas, ¿no? Boom, boom, como si fuera un ataque. Bueno, pues esa persona que te contradice ya por regla de tres. Bueno, pues por ejemplo, incluso tú sabiendo y te lo acuerdas, te dice, tu memoria es terrible, nunca te dije eso, ¿no? O sea, niegas, te contradice. Incluso tú sabiendo qué tal. ¿Qué pasa? Que todo esto, si tú lo permites, te va minando tu cognición y tu idea de autoidea de ti mismo, ¿no? Por eso es tan peligroso, aunque parezca que no. Es peligroso realmente, sobre todo en una relación de pareja. Segunda forma de gaslighting, ocultar. Pues fingir que no te oye, que no te escuche, o sea, digamos, te quiere anular, ¿no? O sea, digamos, por decirlo así, finge que no te ve, como que no existes, que no vales, ¿no? Te finge. Eh, te siempre, digamos, te minusvalora, ¿no? Pues hace como que tú no existes. Por ejemplo, no quiero hablar contigo. O sea, como que tú lo que dices le entra por un oído y le sale por el otro. O sea, no quiero hablar contigo de eso. Adiós, me voy a dormir. O sea, como que te minungonea, como se dice, o finge o sea, no es capaz de conectar con lo que tú le quieras comentar. O sea, finge, te oculta, se evade, evadir sería la palabra aquí, evade de tener una conversación y un diálogo contigo. Tercero, pues desviar o bloquear la conversación. Esto todo es a nivel conversacional. Os digo, la persona narcisista suelen tener, pues no son personas tontas, ni mucho menos, sino que tienen una inteligencia pues bastante, se dice que suelen ser personas inteligentes, ¿eh? Vale, que no es lo mismo que inteligencia emocional, ¿eh? Ojo. Yo pienso que realmente una persona inteligente emocionalmente pues no haría esto porque no es pensar a la larga. Pero bueno, tercera forma de gaslighting sería pues bloquear o desviar la conversación. Por ejemplo, ¿pero estás seguro que le has dicho eso? ¿Estás seguro? O sea, como que yo creo que lo has imaginado. O sea, cuestiona otra vez, cuestiona, desvalora, desnaturaliza todo lo que tú dices, desvía la conversación, o sea, te mingonea, o sea, no valora y eso, te bloquea, y cuestiona cualquier afirmación que tú hagas. Cuarta forma de gaslighting, esta es muy interesante, porque ese es digamos, la técnica, que además, por cierto, es una técnica psicológica que es muy sabia, o sea, sabia no es entre comillas, quiero decir, muy efectiva, pues se llama el reforzamiento intermitente, porque... Y por eso cae mucha gente en el maltrato narcisista, porque un día te dicen, te dan un halago, es que tú eres muy bueno, pero al mismo tiempo te minusvaloran, ¿no? O sea, es eso, te refuerzan positivamente, te dicen algo positivo, pero luego lo anulan con algo negativo. Por ejemplo, ay, realmente tú eres muy guapo o eres muy guapa, pero qué fea estás con ese maquillaje. O sea, ¿me entendéis? O sea, te trata bien, pero también te trata mal. Entonces, es como un péndulo. Entonces, eso hace que la persona que estaba sometida, entre comillas, al trato narcisista, del gaslighting, incluso lo justifique porque ve que no siempre es malo. De hecho, ese intermitencia es lo que hace que se convierta uno adicto, porque
de repente son buenos o te dan un reforzamiento positivo, con regalos, con lo que sea, pero luego viene el reforzamiento negativo, ¿no? Se llama, por eso, reforzamiento intermitente. Luego, quinta forma de gaslighting, trivializar. Bueno, trivializan, que es un poco parecido al anterior, trivializan pues las cosas, ¿no? Ay, pues eso debe ser una broma. Ah, es que era una broma. Bueno, pues otra forma, o sea, es quitar valor a la realidad, por decirlo así. Y luego ya esto ya, vamos, esto ya es lo máximo. Lo que pasa que la persona que ya está, imaginaros, que ya está metida dentro del maltrato gaslighting narcisista, lo defiende, ¿no? Bueno, pues es que la persona, el narcisista, pues otra característica es que miente flagrantemente y muchas veces incluso la víctima lo defiende, porque hay como una dependencia emocional. Bueno, pues si tú reconoces estas 6 formas de gaslighting y son continuadas y es, digamos, como una especie de ataque y se mantienen en el tiempo, bueno, pues entonces puedes estar... Espero que no sea demasiado tarde porque probablemente ya estás dentro del gaslighting. Es muy difícil porque como es poco a poco, es un proceso, además el reforzamiento positivo, a veces te dice algo positivo, a veces es bueno, por decirlo así, mañana es malo, te crea un enganche emocional del cual es muy difícil salir, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocer que tú eres víctima del maltrato gaslighting? De cuando te anulan tus valores, tu identidad, te autocuestionas tus propios instintos, deseos, ya no digo pensamientos, o sea, tus propios sentimientos. O sea, eso ya es... O sea, por eso, si es tan difícil, o sea, normalmente la persona que tiene gaslighting, que ya, o sea, que es víctima del gaslighting, es que lo va a negar, o sea, va a negar, no, 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 incluso va a defender al victimario, al maltratador, ¿no? Al narcisista. Bueno, os voy a comentar las señales, por eso esto normalmente, si alguien se lo dice, es muy difícil porque no lo va a reconocer, pero bueno, suelta que algo queda. Entonces, algunas señales para darte cuenta si eres víctima del maltrato gaslighting. Bueno, primera, que te cuestionas si realmente eres demasiado sensible o como que lo justificas a la otra persona, es que a lo mejor soy demasiado... O sea, como que intentas, no reconoces tus propios sentimientos. Ay, a lo mejor es que soy demasiado sensible. Es que... O sea, tú mismo te autocuestionas. No estás seguro o segura de ti misma. Te autocuestionas en tus emociones, en tus instintos, que ya no sabes, ¿no? Bueno, pues este es terrible, pero es así. Imaginaros una persona que ni siquiera sabe lo que siente, si realmente si es demasiado sensible y por eso, ay, ¿por qué será? O sea, como que ya se adapta, o sea, ya es como que ha anulado su propia sensibilidad y se adapta a la del narcisista, ¿no? Segunda señal, consecuencia también del maltrato gaslighting narcisista, y es que la víctima, pues, tiene dificultades de tomar decisiones pequeñas. O sea, es que será esto, o sea, y que si necesita preguntar por todo. Bueno, pues esto también es un rasgo inseguro de la persona víctima del gaslighting. Y ya os digo, es difícil, sobre todo imaginaros a un niño a la que han sometido gaslighting. Bueno, yo ahora mismo cuando veo eso realmente creo que a mí me han sometido al gaslighting, la verdad, pero bueno, porque yo veo que he sido una persona muy insegura, aunque no lo creáis, o sí, incluso se nota, pero sobre todo de joven, más joven, pues noto estas características, la verdad. O sea, esa dificultad de tomar decisiones pequeñas, de dudar, ¿no? Pues tampoco os digo de que hay que pasarse al otro extremo, pero estas pequeñas señales todas juntas es lo que hacen el diagnóstico, ¿no? Poder ponerle un nombre a esto. Tercera señal, que dudas de ti mismo, o sea, dudas pues, de quién eres, de quién soy, o sea, estás tan inseguro
bueno, pues otra es característica. O sea, digo, aquí ya es que ya hemos llegado, ya te han estado machacando durante todo tiempo tu autoidentidad, que al final la asumes la del maltratador. Bueno, pues cuarta, y esta es importante, pues la persona que sufre el maltrato gaslighting suele ser una persona retraída y antisocial. Os digo, esto es sobre todo lo que quiere el maltratador. El maltratador no le interesa que esa persona sea sociable, ni que sea extrovertida, ni que se... Es muy... ¿Por qué? Porque al ser retraído y antisocial, pues entonces es más fácil de controlar a esa persona. ¿Entendéis? Bueno, y luego el quinto sería, este ya es un caso grave, que sería el que incluso la víctima defiende al victimario, o sea, defiende al abusador. Y esto se ha visto en el síndrome de Estocolmo, por ejemplo. O sea, ya es tal, digamos, su pérdida de cognición, de autovalores, de autoconciencia, que ya asume la del abusador y lo defiende incluso. Eso es un caso típico, por cierto, de las mujeres maltratadas, de codependencia. Sexta señal que indica que puedes ser víctima del maltrato gaslighting, que estás confundido. Bueno, que es un poco lo que decíamos antes, inseguro, que dudas de ti mismo, estás confundido, pues vas un poco como dando vueltas, ¿no? Séptimo, que es un poco también otra manera de llamar a esto lo mismo, tener baja autoestima, en realidad. Vas, digamos, de una forma decaída por la vida, o sea, no te sientes merecedor. Vale, eres el otro opuesto del narcisista. Y octavo, es también esa persona víctima, o que esto a lo mejor no quiere decir que a lo mejor ahora esté sufriendo el trato narcisista, pero si lo ha sufrido de la infancia, la adolescencia, pues eso queda la huella, queda la herida. Entonces, a lo mejor ahora mismo no lo está sufriendo, pero te ha quedado como rasgo de la personalidad. Entonces, octava forma de, digamos, de reconocer o ver la señal de que estás sufriendo un trato narcisista, de gaslighting, es también la persona que está como pidiendo perdón por todo, disculpándose, como que tiene miedo, bueno, pues otro, o sea, como que por la calle va eso, ya os digo, demasiado. Una cosa es ser educado, otra cosa es ser mal educado y otra cosa es ya de una manera injustificada, pues pidiendo disculpas desde la inseguridad. Todo depende desde donde lo hagas, ¿eh? O sea, aquí nadie ha hablado de ser un chulo ni una persona abusada. No, no, es que todo se trata del equilibrio, ¿eh? Y luego, otra cosa que tiene ya el nuevo rasgo, que esto ya vamos, lo peor es que el abusado, ¿no? El víctima del gaslighting, defiende incluso al abusador. Por eso tú se lo dices o sea, como terapeuta o psicólogo, se lo dices a una persona que está sufriendo el trato narcisista gaslighting y no lo reconoce. Y es que es como que le estás, o sea, es como si fuera la otra persona, es como si fuera el Mesías, ¿no? Y lo defiende incluso. O sea, fijaros cómo es la mente humana, esa codependencia al maltratador, ¿no? E incluso lo defiende y le da la razón y su mundo es como, digamos, en la órbita del abusador, del narcisista. E incluso lo defiende, que eso es lo que pasó, por ejemplo, con el síndrome de Estocolmo, cuando los secuestraron. ¿Y por qué también? Porque el manipulador o el narcisista ejerce lo que os decía antes, este trato, lo que se llama el reforzamiento intermitente. Entonces, es bueno y es malo, o sea, es duro, pero al mismo tiempo te mantiene con vida, te da alimentos, te proporciona algo positivo, tú ves un beneficio, ves algo positivo, pero tiene este trato
disfuncional, dual, positivo y negativo. O sea, ese reforzamiento. Con lo cual, eso como que nuestra mente se agarra a lo positivo e incluso lo defiende. Y es muy peligroso ese maltrato, ese reforzamiento intermitente. Por eso muchos que hablan de cómo conseguirte una pareja o cuando estás en el trato de conseguir a alguien, pues se sabe que cuando le das una de cal y otra de arena, pues la persona se queda como más enganchada, ¿no? Porque nuestro cerebro funciona de esta manera. De hecho, habían hecho pues creo que un estudio con palomas de que les daban alimento y incentivaban, digamos, que picotearan más rápido cuando, digamos, la recompensa era intermitente. Entonces, si es constante, pues que llega un momento que te aburre. Pero si un día te dan y otro no, pues eso hace que siempre tengas que activar el estar en modo alerta. Y es por eso, por lo que es el narcisista a lo mejor no lo sabe de forma consciente, pero inconscientemente ejerce este tipo de presión, de reforzamiento intermitente, y por eso es muy fácil quedar enganchado. Y tampoco no ejercen muchas veces violencia física, porque no es necesaria, también existe el maltrato psicológico, y entonces todavía muchas más razones para defenderlo. Y muchas veces, cuando ya hay maltrato físico, a veces cuando es menor, cuando está increciendo, pues incluso hasta lo justificas y te quedas todavía más enganchado. Entonces muchas veces tiene que pasar algo bastante grave o muy grave para romper y darte cuenta, ¿no? Imaginaros. Entonces, ¿qué os digo? Apuntad esto, yo lo tengo apuntado todo, ¿eh? Apuntadlas, muy importante que toméis nota porque es súper importante, sobre todo si tienes tendencia a caer en este tipo de inseguridad con personas narcisistas, y que sepas que pues ahí sería importante que si no, pues hables con un terapeuta, y bueno, pues que sepáis que yo tengo, pues aquí en Suecia tengo mi servicio online, que es Hopeline Online y .com, y bueno, por ahora hasta aquí, y también el que quiera hablar conmigo para hacer cualquier consulta, pues no dudéis en contactarme, y por favor dejar vuestros comentarios porque esto es algo importantísimo, porque el maltrato este del gaslighting es que no te das cuenta, es que realmente es que si eres una persona con inseguridad, una persona que tiende a no sentirse merecedora, es muy fácil que esa persona, muchas veces ni siquiera se da cuenta tampoco, todo es inconsciente, pues empiece poco a poco minando tu identidad, tus valores, te autocuestiones tu personalidad y vaya poco a poco minando tu autoestima. O sea que, ojo al dato, tomad nota, quereros mucho, estar centrados, y un besito. Ahora sí, hasta luego.